Damos la bienvenida al ingeniero Fabián Ledesma. Él es concejal del Cantón Cuenca. Llegó en forma paralela, conjunta, con el alcalde de la ciudad, con el apoyo del Movimiento Democracia Sí. Fue un colaborador cercano al alcalde en las primeras instancias. Fue también, y entendemos, mantiene aún la calidad de presidente de la Comisión de Presupuesto. Quisiéramos para iniciar este diálogo, ingeniero Ledesma, escuchar sus propias declaraciones dadas a inicios de este mes en las cuales usted resalta su decepción con lo que ha sido la administración de Pedro Palacios, a la cual usted apoyó. Yo siempre estuve convencido de que esta administración iba a marcar la diferencia y yo creo que todos los cuencanos estuvimos con esa expectativa de que el cambio tenía que venirse. Sin embargo, no se ha dado los cambios. Fíjense ustedes, hace un tiempito atrás tuve la oportunidad de hacer una denuncia a uno de los funcionarios de la empresa pública de Tapa. Empezamos a notar que no hay el cambio, que hay corrupción. Hay muchas denuncias de compañeros concejales que también se han venido dando en el transcurso de tiempo de esta administración. No vemos la obra que se planteó al inicio, no vemos una voluntad política tampoco. Yo me siento, más bien de manera personal, apenado de que no se han venido desarrollando aquellas promesas, el plan de trabajo de esta administración. Tampoco veo que se ha manejado con transparencia. Del hecho, por eso fue mi renuncia en temas administrativos. Yo tengo una amistad con el alcalde y nunca lo he negado, pero ideológicamente, políticamente, administrativamente, no comparto con esta administración. Yo digo con total claridad, al ser presidente y poder entender cómo ha sido el manejo de la inversión pública, pues me da mucha pena con lo que tiene que ver con la obra pública como tal, no se ha llegado ni a un 48% de ejecución. Eso lo podemos notar en el cierre del presupuesto anterior. Ahora me imagino que próximamente podría haber una reforma al presupuesto actual y de alguna forma podemos medir cuáles han sido los avances de esta administración, pero con certeza en el presupuesto del año anterior el tema de la obra como tal no se ha venido desarrollando como esperábamos nosotros. Hay una poca capacidad de gestión y de acción que no llega ni al 48%, incluso un poco menos. No tengo el dato en este momento, pero de ninguna manera está superando un 50%. Yo creo que esto dice mucho. El dinero de los cuencanos no ha sido plasmado, no se ha visto en una obra en el año 2021, porque en este todavía falta, hay que hacer reformas. Entiendo yo que muchos de los proyectos no se van a cumplir porque no están en el presupuesto. Yo no sé cómo lo van a hacer. A lo mejor nos dan una sorpresa en esta semana o en estos 15 días para poder hacer reforma del presupuesto, pero de hecho y con total seguridad yo creo que no se va a poder cumplir lo ofrecido en la administración en el tema de inicio de campaña, como recordaremos hace tiempo ¿Qué es atrás. lo que quiso decir con estas declaraciones, ingeniero Ledesma, con respecto a esta decepción en cuanto al desempeño de esta administración y particularmente a lo más delicado, la falta de transparencia? Bien, Gustavo, mi saludo siempre cordial a usted y a las personas que están escuchándonos y que están conectados en su emisora. Eh, yo hacía referencia a que realmente hay una falta de transparencia de algunos funcionarios públicos y específicamente um, voy a hacer notar acerca de mi denuncia que hice con aquel funcionario involucrado y no sé cuántos más habrán con el tema de Tapa, de los tanqueros de agua potable que iban a dejar este líquido en otra provincia. Se presume y hubo la presunción de que el tanquero en épocas de pandemia viajó por muchísimas ocasiones a dejar esta agua en estos predios de un funcionario que tenía algún tipo de cultivo. Esa fue una denuncia que lo hice hace meses atrás, pues lo pude, ya lo envié a Contraloría. He estado haciendo un seguimiento permanente
Tal es el caso que hace 2 semanas atrás se dio la lectura borrador ya. Caben dos preguntas aclaratorias sobre este punto, antes de escuchar su expresión general. ¿Qué cuantía tendría este perjuicio? ¿Qué tan importante, tan gravitante es? Y por otra parte, sí cabe señalar, así como una golondrina no hace verano, un acto de corrupción puntual por un funcionario descalifica a la administración, le genera a usted esa decepción general. eh, un acto de corrupción no significa tenemos que perdonar porque ha sido solo uno. Eh, Puede ser que No, el robo no, sea de no, $1 como no de minimizo millones de eso, dólares. pero le digo, un solo acto de corrupción de un funcionario podría tratarse de una persona corrupta que está en una institución que no necesariamente descalifica a toda la institución. En ese Pero por sentido es mi supuesto, pregunta. sí, sí, Gustavo, usted tiene toda la razón. Le entendí yo mal. Sí, yo creo que estos funcionarios que son corruptos, realmente hay funcionarios que son muy buenos, honestos, transparentes, y que lo ha habido siempre y sigue habiendo. Esa es una realidad, no podría decir lo contrario. Yo creo que más bien hay que dejar un precedente por parte de esta administración de que se tomen o se vayan tomando las medidas o las acciones pertinentes. Yo ratifico y coincido con usted, Gustavo. Hay malos funcionarios, hay corrupción en algunos funcionarios, pero eso no quiere decir que todos lo son y que en ese sentido, pues vale la pena esta aclaración, Gustavo. Y que bien vale la pena a la brevedad posible aclarar este tema, determinar quiénes son autores cómplices, encubridores o, o a quienes concretamente salpica esta denuncia para que no se haga daño a sí mismo a funcionarios o directivos que nada tienen que ver. Quedamos pendientes de esto, ingeniero Ledesma, pero sus declaraciones van más allá. Señala también su decepción en que no se ha dado esa aspiración suya y de quienes votaron por Pedro Palacios de marcar una diferencia, de marcar un cambio. ¿Qué le lleva a esta conclusión, a más de un dato concreto que da usted en sus declaraciones de que en el año 2021 se ejecutó menos de la mitad del presupuesto? Gustavo, yo digo una realidad. En reunión de la Comisión de Planificación y Finanzas, pues tratamos y somos 3 miembros en la comisión y tenemos los documentos que fueron proporcionados por el director financiero, en donde podíamos o pudimos en aquella ocasión, pues mediante un acta, y esto quedó en un acta, y existe un acta que todavía no ha sido aprobado, por supuesto, que mediante oficio solicitan que se trate la liquidación del presupuesto del año 2021. En esta liquidación, pues empezamos a ver cuál fue el comportamiento económico del municipio y podemos observar los detalles tanto de los ingresos como los egresos. Un tema particular, porque yo tengo aquí los documentos y tengo aquí el acta de la sesión incluso y la información proporcionada por los propios funcionarios municipales y en este sentido por el director financiero. Y claro, dentro de aquella discusión y en el buen sentido me refiero, pues encontramos algunas novedades que nos llamó la atención y a mí de forma particular como ser, porque soy el presidente de la comisión, y dentro, por ejemplo, de los egresos de inversión, lo que tiene que ver con la obra pública, hay un avance del 41%. Entonces, no es que me estoy inventando un número, sino más bien yo doy lectura a los números y a los informes que realmente presenta el municipio como tal. Esto no construye la Comisión de Planificación Financiera, sino Esto más es bien es sobre el un análisis presupuesto de la liquidación. 2021. Sí, es la liquidación del 2021 en donde se supone que, ¿por qué tiene ese valor? ¿Por qué, o este indicador del 41%? Porque se supone que hay varios proyectos que si bien es cierto, dentro de la planificación del presupuesto 2021, porque yo estoy hablando de la liquidación del presupuesto, pues se planteó la administración algunos proyectos, ¿no? Que sin duda importantes para la ciudad. Sin embargo, en el transcurso del tiempo no se han venido desarrollando los proyectos como tal. ¿A Y nada cuánto más hice una asciende observación. o a cuánto ascendía el presupuesto 2021?
La asignación inicial fue de 236.629.841. Esa es la asignación inicial del presupuesto 2021. Luego hubo en el camino una reforma en el cual pues bajó alrededor de 12 millones y quedó el presupuesto ya codificado de 223.665.422. Para redondear, 223 millones de dólares, que fue el presupuesto que el municipio consideraba ya para sus proyectos para el año 2021. A grosso Entonces, modo, de los 223 millones se habrían utilizado entonces aproximadamente apenas 110 millones. lo que pasa que aquí, pues realmente se va asignando estos presupuestos en función de algunos proyectos, pero básicamente yo me enfoqué en el tema de la obra pública. Por ejemplo, un codificado de la obra pública fue de 42 millones y realmente de esos 42 millones solo de obra pública hago referencia porque hay otros rubros más que son muy interesantes y que van engrosando esta fila de los egresos de inversión. Tenemos, por ejemplo, los egresos en personal por inversión, los bienes de servicio de consumo para inversión, la obra pública como tal, otros egresos de inversión, y etcétera, etcétera, que suman en su total 103 millones de dólares, de los cuales, de esos 103 millones de dólares, hay una asignación a la obra pública de 42 millones de dólares. Más bien, la ejecución de estos 42 millones de dólares apenas ha podido o ha tenido un indicador ya final de ejecución de un 41%, ¿no? Es decir, que menos de alrededor de 20 millones de dólares, un poco menos, ha sido utilizado. ¿Cómo se debe Yo entender digo un menos, ¿no? presupuesto? Y usted es experto en esto. El presupuesto, Exacto. como etimológicamente debemos entenderlo, es una suposición de lo que se va a gastar, a utilizar en ese año. Si se utiliza un 41%, ¿qué pasa con ese otro 59%? ¿Queda esto en caja? ¿Queda guardado, por decirlo coloquialmente, para ejecutarse el próximo año? Y es esa una diríamos, administración adecuada de un presupuesto. Mire, realmente cuando al inicio del año, pues hacemos un presupuesto que nos dice, no con certeza, qué es lo que va a ocurrir o cuánto vamos a gastar. Se lanza un valor planificado, presupuestado y dice, muy bien, para el año 2021, que es el caso que estamos tratando, ahí estimamos nosotros atender a la ciudad con un presupuesto de 236 millones de dólares. Efectivamente, cada rubro de proyecto tiene que sumar estos 236 Debería millones de gastarse, dólares debería invertirse dentro de ese ejercicio dentro económico. de los proyectos de la ciudad, hablando de temas de obra civil, de proyectos sociales, proyectos de ambientales y otros más, o muchísimos proyectos que puede tener el municipio. De hecho, en el año 2021 se hizo una reforma y se bajó 12 millones de dólares en el 2021. Pero al pasar el tiempo, pues se supone que ya está todo ajustado, que está todo listo y existe la liquidación del presupuesto para darnos a conocer no solamente a la comisión, sino en el seno del consejo, como cuál fue el comportamiento del dinero en el tiempo con respecto a los egresos, a los ingresos. Entonces, en esta liquidación o en este informe, pues nosotros tenemos o vamos y observamos cuál fue el comportamiento de la asignación en los diferentes proyectos municipales. Y uno que me llamó la atención, pues es precisamente la obra pública, que tuvo una acción de apenas del 41%. ¿Eso qué quiere decir? Que no se hicieron algunos proyectos. No lo puedo decir en este momento con exactitud cuáles fueron. A lo mejor dentro de este paquete podría estar el mercado mayorista. Solo es para citar un ejemplo, que el mercado mayorista tuvo un presupuesto, sin embargo, no se adelantó y se cayó por A o B situación y no se dieron las cosas. Entonces, por Pero eso es un hecho que no tenemos. el alcalde y concejales cercanos han señalado que este 2022 es un año de una especie de explosión de obras. ¿Compensará esto lo que se dejó de hacer el 2021?
Mire, es posible que sí, que en el cierre o la liquidación, cuando se haga del año 2022, de este año, en su momento, pues podamos ver un incremento en la obra pública. Es posible, pero también nos puede dar sorpresas, ¿no? Que aparentemente se presupuestó y que realmente creemos o pretendemos atender toda esa propuesta de obra pública como tal. Yo creo que podríamos hacer algo mejor en esos indicadores. Yo creo que no podíamos llegar a la perfección de un 100%. No lo veo y no he visto históricamente que la obra pública como tal llegue a un tope de un 100. Ha sido imposible. Yo creo que si miraría años anteriores al 2014, tampoco voy a entrar con ese tipo de eficiencia. Sin embargo, la aspiración siempre es mayor, no solamente para mí como presidente de la comisión, sino más bien por los cuencanos como tal. La aspiración es que llegue la cantidad de obras en su momento, y eso es importante, Gustavo. Las obras tienen que estar en su momento, no al final de un periodo Ahora, que pasa ingeniero tenido que Ledesma, ser. estas decepciones que usted ha tenido en materia de transparencia en la administración y también en falta de efectividad desde el punto de vista administrativo, de ejecución financiera, es lo que me motivó su desvinculación, por así decirlo, de ese proyecto conjunto de democracia, sí, con el movimiento Nueva Generación. Mire, aquí hay que separar, ¿no? El tema ya administrativo con el tema político. Realmente yo siempre me he gustado comentar este tipo de situaciones con una analogía de un equipo de fútbol, cuando hay algunos directores técnicos del equipo de fútbol y uno de ellos siempre pasa en la banca y que no puede participar en la estrategia para poder ganar, pues este entrenador o este DT en algún momento decide más bien separarse porque piensa que no es importante dentro de la estrategia como tal. Entonces, lo que venga después de ese partido, gane o pierda, es el fruto de cuál fue la estrategia y cuál fue esa composición que se determinó en su momento. Sin embargo, esto medio ha ocurrido con el tema político, ¿no? Personalmente no he podido participar en decisiones políticas del movimiento, que en algún momento yo mismo, conjuntamente con el alcalde, pusimos empeño y yo le felicito al alcalde que hace un año y medio le dieron ya su movimiento como Nueva Generación, más bien mis felicitaciones en ese sentido. Sin embargo, políticamente no he tenido acción, realmente ha sido muy cerrado, no ha existido la ¿Qué participación. pasó allí? ¿Le Eh, dejaron de lado? yo diría que sí, yo diría que sí, hay que ser directos y utilizar las palabras correctas. Cuando no es posible y cuando no hay un campo de acción, definitivamente tenemos que separarlos, ¿no? Y yo creo que no soy el único, esto ha ocurrido a lo mejor en algunos momentos en la vida política con otros personajes. Sin embargo, el camino ha quedado libre, yo no actúo en el movimiento durante muchos años atrás ya, soy un concejal independiente que este momento he estado trabajando para la ciudad, para proyectos de ciudad, no tengo vínculo político ya, más bien he sido de alguna manera crítico con el tema de cómo se ha estado manejando la administración. He tenido algunos procesos de fiscalización, este no es el único, que lo he hecho conjuntamente con algunos compañeros. Sigo yo trabajando en estos temas, muy pronto tendré algunas novedades que no me parecen correctas y no es de esta administración, es Ahora, de la concejal anterior. Ledesma, hablemos algo de lo que ha sido su gestión y que es parte muy importante de todos los concejales, un tema que les tomó mucho tiempo, quizá demasiado tiempo, pero que por fin ha dado o ha emitido humo blanco. Me refiero a PUCS y PDOT. ¿Qué grado de conformidad tiene usted con estos planes? Y en términos muy generales, pues no tenemos tiempo para analizarlo en profundidad. ¿Qué aciertos y también qué decepciones encierra? Eh, yo creo que si puedo hacer un balance, hablo por mí, pues yo estoy conforme con cómo se trató y cuáles son las propuestas del PDOT y PUCS. Y yo creo que la mayoría de los concejales hemos coincidido en muchísimos artículos de la ordenanza,
algunos ajustes que hicimos o pudimos aportar cada uno de nosotros, pues es una ordenanza que vea, y esta es una muestra, ¿no? Yo no estoy en contra del alcalde de ninguna manera, y vuelvo a repetir, alcalde, yo creo que muy conforme, muy a gusto por la aprobación, porque se tocaron temas importantes que no se lo habían hecho durante muchísimos años, como por ejemplo una deuda histórica del suelo para el área industrial, artesanal. Realmente ahora sí los industriales tienen la posibilidad de que puedan tener los espacios para que puedan generar empleo, para que venga la inversión, para que crezcan, claro, en un marco también de, si cabe el término, restringido con el tema ambiental, con el tema de todos los elementos que tiene o que conlleva los impactos de una industria pequeña, mediana y grande. Eso ha sido analizado y ha sido visto de manera integral, ya no solamente particular, que le damos un suelo industrial y nos olvidamos, no. Aquí hay otros componentes importantes que le van a permitir, sí, al progreso y a la proyección de la industria en nuestra ciudad. El área rural, por ejemplo, ha sido y es un tema que al inicio polémico, usted acuérdese de algunas entrevistas y actores que en su momento no están de acuerdo o no estuvieron de acuerdo. Sin embargo, en el transcurso del tiempo, pues con mucha claridad se ha venido definiendo cuál va a ser la acción del uso del suelo en el área rural, en donde sí se le está dando ya la oportunidad para que puedan tener su vivienda en lotes mucho más pequeños Se y llegaron que a salidas de consenso. así es, sí, y que en algunos de los casos pues pueden crecer en altura. Yo creo que si vemos de forma macro general esta línea o esta perspectiva o esta visión de este Cuenca Futuro, que es un eje del alcalde actualmente, es muy positiva. Es un gran trabajo que se ha hecho en conjunto y esta, no sé si es la primera vez, Gustavo, pero todos los compañeros desprendidos de sus bancadas políticas, sus ideologías y sus movimientos hicieron un gran aporte y han hecho un gran aporte para la ciudad. Yo debo felicitar a la propuesta y a los técnicos de la administración actual. Bien, el tiempo lamentablemente no nos da para más. Queremos agradecerle, ingeniero Ledesma. Gracias también. Declaraciones del ingeniero Fabián Ledesma, concejal del Cantón Cuenca, presidente de la Comisión de Presupuesto del municipio.